Bienvenido a una reflexión sobre la historia reciente de Colombia. Digo reciente porque quiero compactarla por las dos fuerzas que han marcado estos últimos 60 años. Esas dos fuerzas sobre las cuales quiero reflexionar son: una, en los años 60 surge el negocio de la marihuana, especialmente al norte del país. En paralelo y sin una conexión que los historiadores argumenten inicialmente, en paralelo surgen los movimientos guerrilleros que defienden las ideas del socialismo que habían sido defendidas por los movimientos, por el partido, los liberales, mejor, de la época, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces estos guerrilleros son como la continuación de esos movimientos que surgieron con el asesinato de Gaitán. Les recomiendo, por ejemplo, para ver esa terrible dificultad que han tenido en Colombia las ideas liberales o socialistas para convertirse en leyes que beneficien a los pueblos, les recomiendo buscar la historia asociada a la reforma constitucional de López Pumarejo de 1936. Ambos movimientos entonces comienzan en esa década. Las guerrillas, la marihuana. La marihuana muy rápidamente ese negocio deja de ser tan rentable porque en muchas otras partes se produce, incluyendo los mismos Estados Unidos. Y esos movimientos asociados al tráfico de la marihuana y cultivo fueron como los que se habían preparado sin saberlo para convertirse en las grandes mafias o digamos semillas de las grandes mafias del narcotráfico. Después, cuando surge la cocaína, la producción de la cocaína fuertemente centralizada en Colombia. Ese movimiento crece del narcotráfico durante los años 80, poco antes también, surgen los grandes capos que inundan. El más conocido, Pablo Escobar, pues en el exterior, pero para nosotros casi todos son muy conocidos. Inundan el mundo, digámoslo así, de gráfico, de cocaína. Los movimientos revolucionarios, como digo inicialmente, que provienen de las guerrillas o movimientos liberales de la violencia de los años 50, comienzan a crecer y se multiplican los grupos. No hacen grandes avances militares, excepto las FARC, por ejemplo, en los años 90. Pero fíjese, en los años 80, que se fortalecen el narcotráfico y los grupos guerrilleros que están bastante identificados, se contaminan los guerrilleros de las acciones, el dinero y los objetivos de las mafias. Esta reflexión plantea la pregunta entonces siguiente. Habiendo comenzado ambos fenómenos al tiempo en la década de los 60, ¿cuál triunfó? ¿Cuál define el presente que vivimos los colombianos en el 2025, en el 2024, en el 2020? ¿Cuál fue más poderosa de las dos fuerzas? Las ideas que eran defendidas por los movimientos guerrilleros que en muchas partes del mundo se han convertido en leyes que crean, por ejemplo, la seguridad social, el bienestar de los pueblos, la educación gratuita, el empleo con grandes beneficios. Esas eran las ideas que en Europa crearon el estado de bienestar. Pero aquí, fíjese usted, ¿cuál de los dos movimientos absorbió al otro? Hubiera sido cualquiera de los dos, pero no. Tal parece
que el poder del dinero, del narcotráfico, que es un poder ilimitado de soborno, de chantaje, de poder de compra, de poder de mover negocios. En los 80 entonces surgen los capos, a muchos de ellos por su vida tan extravagante y por ser, se los identificó y con la ayuda de las agencias como la DEA, algunos murieron tratando de ser capturados, pero no desapareció, por ejemplo, cuando en el 93 muere Pablo Escobar y alguien o algunos medios alcanzaron pues a cantar una victoria asociada a que era el fin del narcotráfico. Eso se multiplicó por decenas o un número ilimitado, imposible de saber cuál es, de movimientos que ya no solamente trafican, lo cierto es la cantidad de cocaína que se incauta continuamente, sino el dinero que se mete en la economía. Porque el dinero es como el oxígeno. Su sitio es la sangre. El dinero, su sitio esta vez en la economía. Imagine uno de esos oleoductos que las guerrillas dinamitaban y el petróleo, el crudo, se metía a los ríos, los contaminaba por kilómetros. Eso era un tubo roto, luego lo tapaban y ya el río en algún momento se limpiaba. Aquí no. Aquí ese tubo que ingresa dinero producto del narcotráfico a la economía ya es imperceptible, ya no lo podemos ver cómo era antes la economía sin el dinero del narcotráfico. Yo creo que nadie se la puede imaginar la economía colombiana cómo era, cómo hubiera sido sin el dinero del narcotráfico. Es decir, ya la palabra narcotráfico casi que sobra, porque está tan metido en la realidad nuestra que ya no se sabe cuál es cuál. ¿Cuál de las dos fuerzas triunfó en Colombia? Las ideas que defendían los movimientos guerrilleros, que nacen de ideas nobles que se remontan a la Revolución Francesa, o unos grupos que después se los señaló como mafiosos, que tuvieron el poder hasta de llegar al Congreso, financiar, como lo hemos sabido por muchas fuentes, financiar cuanta campaña política hay en Colombia. Es que no es que se quiera investigar, eso es perder tiempo, querer investigar cuál de las campañas es la que recibe dinero del narcotráfico. No, eso es, vuelvo al caso del río con el petróleo, ¿cuál es el bracito del río que no recibió el petróleo cuando se mete en el río? Pues todos, porque está ahí. Es parte ya de la realidad, parte del accionar económico, político. Y quien se opone, pues hemos visto las listas de ellos que asesinan. Es un poder ilimitado, tanto que devoró las motivaciones, impulsos revolucionarios de los movimientos que nacieron al tiempo en la década de los 60. ¿Cuál de los dos triunfó? El presente nuestro creo que es la respuesta. No hay un solo movimiento revolucionario en Colombia que defienda unas ideas diferentes a sus acciones criminales en el sector donde mandan. Todos. Y el narcotráfico ya solo falta que sea legalizado y que haga parte de los productos de consumo del ser humano. Pero ya su dinero
transformó la sociedad, la realidad, la economía colombiana, la política, y hace parte ya integral de la realidad de Colombia. Hasta la próxima.